Claro, siguiendo con lo que planteaba Rolando, yo creo que es bien importante que entendamos y nos quede súper claro que en realidad la discriminación hacia la diferencia sexual de parte de la clase política es transversal. Uno no puede decir que la derecha es conservadora en estos temas, porque en realidad hay muchas personas de izquierda, de partido, que a la hora de los que hubo, en realidad más allá de las palabras no pasan. Quisiera recordar, por ejemplo, que en realidad en términos prácticos la única ley anti-gay que se ha logrado sacar, o sea, perdón, no anti-gay, pro-gay, es el artículo este que prohibía la sodomía o que penalizaba la sodomía, que ese es en realidad el único logro político que en estos 20 años. Entonces también, no obstante, yo nunca fui partidaria del gobierno de Pinochet, ni mucho menos, también reconocer que incluso antes del 73, Kemi, respecto, por ejemplo, a lo que fue la primera manifestación abiertamente gay que protagonizaron unas valientes compañeras transexuales, periódicos que eran abiertamente de izquierdas socialistas y súper avanzados las calificaron de maricones, mariposones y todo tipo de calificativos muy descalificadores respecto a su acción. En ese sentido yo creo que es bien importante que tengamos claro en qué campo estamos y respecto en ese mismo sentido lo que dijiste tú. A lo mejor en esta facultad o en otras hay ambientes especialmente buena onda hacia nosotros, pero eso en absoluto es una generalidad. En realidad a mí también me han escupido en la calle y hasta hace poco, igual como la compañera que hablaba ahí recién, a cada rato uno escucha gritar maricón de mierda y anda a tomarte de la mano con tu pareja y a pasearte por el centro a ver lo que te pasa. O sea, los fascistas y homofóbicos siguen aquí y nos siguen torturando todos los días. Lo que nos pasó con Karen Atala es muestra de eso, y seguramente si hoy día otro marido ofendido va y plantea ante la corte que quiere a sus hijas porque cómo va a ser que vivan en una pareja lesbiana, yo te apuesto que hay ministros que están dispuestos a firmar a favor de él, te los aseguro. O sea, si nosotros no salimos y no peleamos por nuestros derechos, la verdad es que nadie lo va a hacer. Y es evidente que en el Congreso nadie se motiva, ni siquiera diputados o senadores que se han manifestado abiertamente a favor de nuestras cosas, como por ejemplo, no sé, yo pensaba en esta diputada María Antonieta Sá, por ejemplo, que más allá de esa ley que yo les mencionaba, no ha hecho nada más. Eso. Muy bien. Una de las dificultades, ¿cierto?, pues, además del tiempo, es querer abarcarlo todo, ¿cierto?, hacernos cargo como de todo. Eso es justamente una manifestación de que estos temas todavía no están suficientemente abiertos, todavía tenemos mucho que decir, todavía tenemos mucho que preguntar, por lo tanto, nos queda un poquito rato, tenemos que dar, voy a entregar nuevamente las palabras. Por allá había una, acá había otra y acá había otra. Tienen que ahí... Eso es. Y voy a volver a insistir, seamos sintéticos para que podamos aprovechar el tiempo que nos queda y podamos escuchar a más personas. Caballero. Hola. Bueno, me sugieren que haga una pregunta sobre cuál es el cambio cultural que sugieren los panelistas y las panelistas. Sí, del MOI sobre todo. Súper completa. Otra cosa es que en todos los discursos que escuché siempre evidencié había un supuesto súper fuerte detrás, que era un supuesto sobre las relaciones diádicas. ¿Sí? Me refiero a que solamente las relaciones entre dos personas. ¿Qué es lo que pasa con las relaciones entre tres, entre cuatro? Las comunidades completas sobre sexualidad. ¿Qué pasa ahí? Las reivindicaciones de liberación sexual, ¿dónde están en las organizaciones? Otra cosa es sobre la igualdad de los derechos. ¿Igualdad de derechos de qué? Igualdad de derechos a ser iguales a los heterosexuales. ¿Para qué queremos ser iguales a heterosexuales? ¿Qué es lo que queremos en realidad? Yo sospecho de eso. ¿Qué es lo que opinan de esas cosas? Y
sobre el tema de regulación de relaciones, bueno, ya lo dije, y lo otro es que preguntarle a Rolando, que decía que todas las aristas humanas de una persona que tiene una orientación sexual distinta se trata con la regulación de relaciones a nivel legal, pero lo mismo, ¿qué pasa con las relaciones que no son diádicas? ¿Qué pasa con las relaciones que no son entre dos personas? La liberación sexual, ¿dónde está? Entonces, eso, muchas gracias. Yo quería rápidamente decir que a mí en esta discusión me hace mucho ruido el término de la diferencia. Y quería preguntar muy concretamente, por ejemplo, lo que plantea Beatriz Preciado, no sé si alguien la conoce, que habla respecto de la deconstrucción sexual. Y que quizás a lo mejor está tratando de salirnos un poco de la identidad, quizás podríamos romper el concepto de género, para así poder quizás aunarlo porque me suena un poco como a camisa de fuerza el concepto, me amarra mucho el género. O sea, o soy mujer, o soy hombre, o soy trans, o soy hetero, o tengo una pareja, qué sé yo, como sea. Entonces, ¿cómo podríamos quizás abrirnos o quizás replantear el concepto de género, hablar no de diferencias sexuales o diferencias de género o foros sobre género? Podría ser foros sobre sexos o sexualidad o conductas sexuales o no sé, o algo que no suene tan... Es muy difícil porque hay que plantear, yo creo, un concepto quizás nuevo, novedoso, porque todo lo que se habla, digamos, yo siento que los homosexuales, las lesbianas y todos asumen, digamos, los conceptos del mundo heterosexual, salir del closet, el maricón, y lo asumen como una cosa de batalla. Están tomando conceptos que están ya dichos para continuar adelante. No sé, se podría quizás inventar un concepto nuevo, partir de cero, no tomando de lo que ya hay, sino de algo nuevo, completamente. Gracias. Y la última palabra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? Ahí. Buenas tardes, mi nombre es Elías Jiménez, estudiante de Derecho de esta universidad. Bueno, mi información legulilla me lleva a preguntar ciertas cosas específicas sobre toda la ciudad Oyarzún, la profesora Oyarzún, que ella dijo que efectivamente no existe una discusión jurídica respecto al entendimiento de género. Lo que voy a tratar de preguntar es, el Tribunal Constitucional este año en enero estableció que el artículo que todavía condena la sodomía entre un mayor de 18 y un menor de 18 pero mayor de 14, que todavía se pena en Chile, a pesar de que la gente no lo sepa o no lo tenga muy interiorizado, apuntó, se recogió de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y se dijo, no, es un artículo completamente aplicable, completamente constitucional. Entonces, y uno de sus argumentos era que la libertad, cuando nuestra Carta Fundamental dice que se respeta la libertad del ser humano, dijeron sí, pero esa libertad no se entiende desde un punto de vista tan amplio, tenemos que ser más específicos. Entonces es una libertad ambulatoria, es decir, es la libertad que tiene una persona de transitar por este país, y por eso es que tenemos otros recursos como son la del corpus, que cuando tú estás preso te van a sacar porque tu libertad que defiende la Constitución es esa libertad de movimiento, de desplazamiento. Entonces quería preguntarle a ella cuál sería el entendimiento de libertad para ella que respetara efectivamente una autodeterminación sexual y un planteamiento de género más comprensivo. ¿Para quién le respondría en el fondo a estos ministros del Tribunal Constitucional que dijeron la libertad de Chile que se protege con la Constitución es una libertad ambulatoria? ¿Cuál es su concepto de libertad que sí respetaría estos derechos? También una pregunta a Rolando Jiménez. Leí el informe de Derechos Humanos del año, el noveno informe, respecto del 2010. Me parece un buen aporte, pero tenía algunas dudas. Planteó al principio de la conversación de que tratan de ver el vaso medio lleno, cosa que yo también encuentro que sí han habido avances, pero esos avances quizás no nos pueden ahogar porque nos han llevado quizás a un status quo un poco más complicado de romper. Entre esos avances, publicaba mucho respecto de lo que había hecho Alamán, que insisto, claro, puedo confiar en la derecha, pero es justificable verlo o loarlo tanto cuando dentro del proyecto de ley que él dijo del Pacto de Bien Común justificaba esta necesidad primero para los heterosexuales, convivencia, y que tangencialmente llegaba a las minorías sexuales y decía,
porque la homosexualidad es una condición no elegida y probablemente no deseada. No es una elección ni una opción, y a diferencia de la pedofilia que viola, abusa y utiliza a otros seres para el propio placer, produciendo daño y dolor, la homosexualidad establece o puede llegar a establecer relaciones consensuadas sanas entre adultos que hacen un aporte positivo al medio y como tal puede ser vivida en dignidad y amor. Esa era la justificación cuando él presentó el proyecto de ley de pacto de vida en común. Insisto, puedo compartir que, claro, provocó un quiebre en la derecha y por lo menos dijo, pronúnciense respecto a este tema. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan vaso lleno puedo ver en eso respecto desde el móvil? Y también que me llega por rebote a Luis Larraín, porque no podemos obviar que tu salto a la palestra pública fue apoyando un gobierno que, independiente, yo creo que Concertación o hoy en día la derecha no están partidariamente por la apertura real. Sí, la política que se vea más allá de los partidos, pero esto te hace un poco de ruido. Hoy en día él está en el gobierno, tú no estás en el gobierno, pero te hace un poco de ruido decir apoyé bien o seguiría apoyando desde este punto de vista, porque esta es la justificación para algo que nos afectaría a nosotros. Disculpen el alargue, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Y había una última... Sí. Yo solamente quiero ser majadera en una cosa y en la segunda dejar una reflexión. El principio de la profesora Oyarzún, dejarle la inquietud en que se siga, pues yo no discrepo en el marco de lo que es el concepto de género, y sí poder dejar la reflexión de cuáles son los objetos de deseo en el marco de lo que es las mujeres o los hombres transexuales, y dejar la reflexión de que, a ver, son buenas estas instancias para poder hacer el debate, para poder hacer poder llegar a un, digamos, a un concepto de lo que puede ser la sexualidad y las sexualidades, y más allá de eso, no sé, poder que esto siga trascendiendo, o sea, que desde el marco de la academia se sigan haciendo estos espacios. Muy bien, muchas gracias.